Buenas tardes, amigos de Stakeholders. Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Sostenible. Esta tarde estamos con María Isabel Parra. Ella cuenta con 25 años de experiencia en grandes industrias de Ecuador y durante 3 años ha formado parte del ranking de Merco, de los 100 líderes empresariales de mejor valorados en este país, y actualmente es miembro activo de la Organización Mundial de Mujeres en el Comercio Internacional y parte de WANDEC, una de las mayores aceleradoras de innovación del mundo. Con ella vamos a conversar sobre innovación social y economía, nuevos tipos de negocio y un poco sobre cadenas productivas sostenibles. Bienvenida, María Isabel, desde Ecuador. Gracias por estar esta tarde. Gracias a ustedes. Qué gusto poder saludarlos desde Ecuador. Un saludo muy, muy fraterno para todos quienes nos miran. Bien, estaba viendo que la economía en América Latina ahora se ha configurado en colores, ¿verdad? Tenemos así una economía violeta enfocada en el género femenino, economía naranja enfocada en creatividad y la economía verde, ¿no? Enfocada en el medio ambiente. Quisiera consultarte cómo ha ocurrido esta segmentación y qué nos dice, ¿no? de la región. Por supuesto, mira, creo que hay dos necesidades fundamentales por las cuales hoy estamos viendo esta configuración de la economía a través de los colores. La primera es esta necesidad de que los ciudadanos podamos insertarnos en los procesos económicos, en las decisiones económicas de manera mucho más consciente. Y la segunda es que la economía hoy por hoy es vista no solo desde los indicadores macroeconómicos, sino desde indicadores tangibles e intangibles, como el bienestar, por ejemplo, en donde necesitamos que estos conceptos empiecen a permear. Tan relevante es esto que, por ejemplo, hoy existen bonos de colores y ustedes emitieron el año pasado, en noviembre del 2021, un bono azul. Entonces uno dice, ¿qué es un bono azul? Claro, el bono azul está relacionado con la economía azul y la economía azul es aquella economía que busca la conservación y la regeneración de los océanos como ecosistemas trascendentales en el equilibrio del planeta. ¿Cuál de estos colores está más desarrollado, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo potenciar el crecimiento de los que tienen menor porcentaje? Fíjate, lamentablemente el más desarrollado es el color rojo, es la economía roja, es la economía, el modelo económico que actualmente tenemos es un modelo económico de altos índices de consumo, de alta presión a los ecosistemas, de generación o profundización de las diferencias o de las espacios sociales que tenemos en nuestros países. Ese es como que el más vigente, lamentablemente. Sin embargo, existe a nivel regional, sobre todo en la región andina. Fíjate tú que es muy interesante ver un repunte del desarrollo de la economía naranja. La economía naranja es la economía relacionada no solo con la creatividad, sino, y más importante, sobre todo para nuestros pueblos, con la preservación del conocimiento histórico. Sí, es la preservación del conocimiento ancestral. Entonces, aquellos saberes, aquellas tradiciones, hoy toman un ritmo distinto y toman una visibilización distinta. Y eso viene dado también porque ya empiezan a existir bonos, es decir, los organismos multilaterales ya empiezan a emitir bonos naranjas, bonos de economía creativa, que lo que buscan es impulsar a aquellas personas que están dentro del desarrollo creativo. Y dentro del desarrollo creativo estás tú, por ejemplo, desde un medio de comunicación como Stakeholders maravilloso, están las personas que tienen bordados tradicionales, está la gastronomía, está el desarrollo del diseño de modas, están todas las posibles creaciones audiovisuales. Allí hay una industria enorme que está creciendo muchísimo en términos de desarrollo, que es la industria de los videojuegos y del desarrollo de educación en línea. Entonces, fíjate cómo si bien nosotros no podemos estar como muy vinculados con los índices macroeconómicos de desarrollo de nuestros países, es algo que no nos llega en el día a día, sí que estamos involucrados cuando empezamos a aterrizar estos conceptos económicos en nuestra cotidianidad. Justo con lo que acabas de decir, ¿qué nuevas formas de negocio o actividades no tradicionales se han conformado a partir de esta segmentación colorida?
Por supuesto. Mira, hay un ejemplo muy bonito y el Banco Interamericano de Desarrollo lo está trabajando como una de sus primeras 3 prioridades y es el de la Ujú, economía plateada. La economía plateada es aquella economía que busca reinsertar a aquellas personas mayores de 63 años en los procesos de producción y en los procesos económicos, ¿sí? Quienes nos escuchan y quienes nos miran pueden saber que pasada cierta edad, existe esta tendencia a pensar que es mucho más complicado insertarte en una plaza laboral. Por ejemplo, imagínate la presión que tienen las personas mayores de 60 años. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estas personas salen del motor económico, empiezan a tener una serie de cuadros de salud muy complejos que vienen atados a esta falta de actividad, a este ya no sentirse útiles para la sociedad. Y ujú. eso tiene un efecto económico, porque si tenemos a este grupo de personas que además en la región empiezan a ser un grupo mayoritario de personas dentro de la población, empiezas a tener mayor presión social en los sistemas de seguridad y de salud. Fíjate Ujú, cómo una decisión de estas tiene este efecto económico. Entonces, claro. en este momento hay una oportunidad muy, muy grande. El BID tiene puestos sus ojos en la región latinoamericana, ya no solo Sudamérica o la región andina, para desarrollar iniciativas de economía plateada. ¿Qué nos trae la economía plateada? Nos trae 2 beneficios puntuales. El primero, la capacidad de preservar el conocimiento anterior, es decir, Ujú, el que podamos aprender de los errores del pasado. El segundo, que hay trabajos que hoy se hacen de manera remota y que bien se pueden hacer desde casa por parte de una persona o un grupo de personas mayores a 60 años. Entonces, aprovechas la fuerza laboral y reduces los riesgos en los efectos económicos que podemos tener. claro, claro. Y de qué manera este panorama, ¿no? Se convierte en una oportunidad dirigida a nuevas formas de producción y generación de riqueza. Fíjate que la economía de colores lo que busca demostrar es la inclusión, la oportunidad de inclusión que tenemos. Cuando hablamos Ujú, de economía violeta, hablamos de inclusión de mujeres. Cuando hablamos de economía plateada, hablamos de inclusión de personas mayores de 60 años. Cuando hablamos ujú, de economía azul, que es una economía preciosa, ustedes tienen ese océano Pacífico maravilloso, hablamos de inclusión de comunidades de pescadores que claro. normalmente no los ves en los procesos, en los grandes procesos productivos o en los grandes segmentos industriales, pero tenemos una población costera que es muy relevante y que tiene unas necesidades económicas increíbles. Claro. Ujú, ujú. Habíamos dicho que tú perteneces a OneTech, ¿no? A una de las Sí. mayores aceleradoras de innovación en el mundo, ¿no? Hay un Ujú. movimiento al respecto ahora. Sí. ¿A qué se refiere, en primer lugar, la innovación social, ¿no? ¿Y qué relación tiene con la economía social y solidaria? Por supuesto. Mira, la innovación social lo que te dice es, podemos tener grandes ideas, pero si esas ideas se ponen en marcha sin considerar a las personas o a los impactos directos o indirectos que tiene sobre cualquier ecosistema, estás dejando gente atrás. Y eso es algo que no es permitido. Entonces, la innovación social lo que busca es compaginar el triple impacto, aquel desarrollo con las personas y con los ecosistemas. Porque como hoy en la mañana justamente participaba de un encuentro muy relevante en el país, y es que no hay planeta B, no hay opción B. Ujú, Entonces, o regeneramos e incluimos y entendemos los impactos, o no vamos a llegar muy lejos ninguno. ujú. ¿Sí? ¿Qué Y tiene que según, ver con la economía? Tú sí, me decías, sí, ¿qué tiene sí, que ver con la economía, Lucho? Y lo que tiene que ver es, es que si no encontramos esos efectos de inclusión, vamos a tener más gente desplazada. Si tenemos más gente desplazada, tenemos más niveles de pobreza. Entonces, la economía y la economía popular y solidaria, por supuesto, lo que busca es cómo generamos desarrollo desde asociaciones, desde empresas, desde MIPIMES, que puedan ujú, también generar innovación y puedan incluirse en estos motores que queremos estar todos. claro. Y según tu diagnóstico, ¿qué innovaciones sociales están surgiendo actualmente en la región, ¿no? Mira, yo creo que hay 3 temas que son trascendentales en la región. El primero, la Amazonía.
Nosotros compartimos territorio amazónico. En la región andina tenemos toda la Amazonía que podemos compartir entre distintos países. Y ese es uno de los grandes temas en donde vamos a ver en los próximos años, en el cortísimo plazo, procesos de innovación social y económica muy relevantes. ¿Por qué? Porque en este momento ya es visible que necesitamos trabajar la reducción, la compensación y la mitigación de las emisiones de carbono, por ejemplo. Entonces, la Amazonía es uno de esos grandes temas. El segundo tema que es muy relevante es el tema de la inclusión. Y aquí tenemos las dos francas. Inclusión no solo de mujeres, porque hay toda una corriente muy grande que habla de diversidad e inclusión. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, hablamos de seres humanos sin distinción de género, edad, raza, condición social o preferencias adicionales. Entonces, tenemos toda esta corriente de la inclusión y el otro que es muy relevante es cómo reducimos la presión en los ecosistemas ambientales, sobre todo en la región andina en agua, ¿sí? Porque nos estamos convirtiendo en unas zonas de altísimo estrés hídrico. ¿Y por qué se considera que la innovación, ¿no? y los valores son la clave de las empresas con futuro? Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que trabajar en soluciones mucho más pragmáticas que puedan ser más inclusivas. En todo caso, María Isabel, ¿cómo es el panorama actual, ¿no? de las empresas? ¿Qué desafíos aún le ves tú? Mira, en las empresas pequeñas, porque tú tienes las pequeñas, las medianas y las grandes, y también tienes las micropymes. En las micropymes, definitivamente el acceso a educación financiera y a recursos que les permitan apuntalar sus negocios, ese es el primer gran desafío, pero para eso necesitas educar mucho, ¿sí? En las pequeñas hay dos desafíos. El primero, por supuesto, es la supervivencia en medio de economías con altos niveles de recesión. Y el segundo, la capacidad de crecer de manera sana. En las empresas medianas, que no tenemos muchas en América Latina, fíjate que en América Latina nuestras empresas están como muy polarizadas, o tenemos las grandes mega empresas o tenemos las más pequeñas. En las medianas, el punto es cómo vas a dar el salto a ser una empresa grande. Y en las grandes, que es lo más relevante, es cómo realmente nos convertimos en empresas anclas de desarrollo y de inclusión. Porque el sector privado a nivel regional, pese a que tenemos un sector privado muy amplio y muy interesante, no tiene la capacidad por sí solo de generar el desarrollo que nuestros países necesitan. Claro, Entonces, claro. lo que necesitamos es empresarios que entiendan claramente cuáles son sus grupos de interés, sus stakeholders, como ustedes bien los mencionan, para poder insertarlos en cadenas productivas que sean sostenibles en el tiempo. Ese es el gran desafío. Claro, sobre esto también quería consultarte de qué manera las organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas, ¿no? de éxito en torno a prácticas innovadoras y sostenibles, como mencionabas hace un momento. Mira, hay un principio trascendental que es el que comentamos muchísimo en Más Conectiva, y es que la innovación está en las intersecciones. ¿Por qué el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante? Es porque no podemos pensar en innovación si no pensamos en las expectativas que tienen nuestros distintos stakeholders y grupos de interés para hacer que las soluciones sean realmente aplicables y pragmáticamente aplicables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entender primero esas expectativas. Sobre esas expectativas, entonces trabajamos cuál es la capacidad de respuesta que tenemos las empresas. Una vez que unimos estos puntos y salimos de esta mentalidad de lógica económica de insumo-producto, podemos generar innovación. Y esa innovación además va a venir dada por la búsqueda de un propósito común. Hoy las empresas empiezan ya a trabajar en propósito, que es más allá de una declaración, como las que teníamos legítimamente de misión, visión, valores, en una declaración, un compromiso público de cómo hacemos que esto en lo que creemos se fragüe en el día a día de nuestras operaciones. Claro. Una precisión, ¿te parece que el sector empresarial es genuinamente consciente de que su papel y la sostenibilidad ya no es un marketing, ¿no? sino que ocupa un lugar central de sus estrategias?
Creo que es un camino que se está transitando. Creo que en este momento el nivel de conciencia no es absolutamente elevado. Fíjate que tú tienes 7 niveles de conciencia en las organizaciones. Yo escribía justamente una columna de opinión al respecto de los 7 niveles que existen. Al principio, claro, era un proceso transaccional, es decir, tú me vendes, yo te compro, nos pagamos Sí, mutuamente y eso es lo que hacemos, pero luego vamos entendiendo que nos necesitamos los unos de los otros y entonces ahí elevamos el nivel de conciencia, pero luego llegamos al momento en el que no solo nos necesitamos, sino que somos complementarios. Y a partir claro. de ese nivel de conciencia, entonces la magia empieza a operar, la magia de la innovación empieza a operar, pero creo que definitivamente es un camino. Hoy lo que tú escuchas en términos de economía de stakeholders, Mm. economías inclusivas, está muy ligado a eso, a elevar el nivel de conciencia en las empresas, sin importar el nivel que tengan o el tamaño que tengan, para entender los impactos y las interrelaciones que tenemos. Claro, cuando una empresa apunta, ¿no?, hacia cadenas productivas sostenibles, eh, ¿te parece que es imperativo que visibilice ese proceso para acentuar su reputación? Es imperativo que lo visibilice, absolutamente imperativo. Es que no puedes hablar de sostenibilidad si no Ujú. has entendido las expectativas de tus grupos de interés. O sea, es impensable, no es sostenible. Es como el proceso dicotómico. Usted quiere hacer cadenas sostenibles sin entender a sus stakeholders, no es sostenible. Eh, y más allá de la reputación, fíjate que este es un tema del cual estamos hablando Ujú. muchísimo también en el país, de la gestión de los intangibles, ¿sí? La Mm. economía de los intangibles. Tú dices, pero la reputación, ¿cómo se mide? ¿Quién la mide? ¿En dónde está? Es un intangible. Y la respuesta es súper sencilla, no, ya no es un intangible. Porque si usted tiene crisis reputacionales y usted, por ejemplo, cotiza en bolsa, el precio de sus acciones van a caer y usted pierde valor real. Y entonces nos pueden contestar quienes nos escuchan, bueno, sí, pero yo no Ujú. cotizo en bolsa. Ah, perfecto, no cotiza en bolsa, pero seguramente usted tiene procesos de soporte de los bancos locales. Pues a esos bancos locales ya les empiezan a preguntar cuáles son los criterios intangibles con los cuales califican a quienes les entregan los créditos. Claro. Entonces, esto ya empieza a permear. Es muy válida tu pregunta. ¿Estamos realmente conscientes de toda la cadena? Siento que Ujú. aún no, siento que es un camino y también siento que la pandemia aceleró ese proceso de conciencia. Claro, también se relaciona la producción sostenible con el comercio justo, ¿no? ¿Por qué hay esa asociación? Porque tú no puedes hablar de comercio justo si es que no entiendes que esos impactos en términos de justicia, por ejemplo, de agua, materia y energía, Ujú. de suelos, no, no está considerando cuáles son los impactos que tienes en esos ecosistemas. Entonces tú puedes decir, y aquí también estamos pasando a una nueva era, pasamos de una era del greenwashing o del pinkwashing, de todas de estas intenciones a una era distinta, porque hoy con la globalización, con la velocidad a la que viaja la información y la disponibilidad de información, tú hoy quieres hacer ese tipo de acciones y la gente, cualquier persona, te lo saca en la cara, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de comercio justo, tienes que entender que ese comercio está dado no solo por la relación transaccional, sino por el impacto en el ecosistema completo. Ujú. Ahora también quisiera consultarte sobre el riesgo, ¿no? Porque una vez que se identifica que una empresa ha caído en greenwashing, ¿qué puede suceder después, no? Mira, hay un estudio muy interesante que se publicó en Harvard Business Review Ujú. y decía que 3 de cada 5 iniciativas son greenwashing. ¿Y Mm. cómo se llega a esta medición? Se hace justamente, se coteja con bolsas de valores, se coteja con los indicadores de bolsas de valores en el mundo. Y entonces empiezas a mirar que estos procesos se empiezan a caer de manera dramática y de manera dramática con efectos económicos. Entonces, creo definitivamente que estamos en un momento trascendental e histórico para que esta elevación de conciencia de la que estamos hablando sea una realidad que empiece ya a generar resultados que sean tangibles.
Claro. Bajo tu óptica, Marisabel, ¿cómo evalúas, ¿no?, el avance en el Perú, ¿no?, en materia de innovación social y cadenas productivas sostenibles? Si es que Fíjate que tuvieras alguna data, ¿no? Por supuesto, fíjate que es muy interesante ver cómo el ecosistema de impacto de Perú está moviéndose de manera acelerada. De hecho, entre ayer y hoy, ustedes han llevado, tienen un evento precioso de inversión de capital de impacto, ¿sí? ¿Y Ujú. por qué lo están haciendo? Porque ya vieron que económicamente necesitan movilizar los temas sociales. Entonces, yo siento que Perú y la región andina en sí mismo está como mucho más consciente, hay mucho más visión de los multilaterales, por ejemplo, para poder brindar las herramientas que necesita la región y en su caso, por ejemplo, para que ustedes puedan seguirse desarrollando. Ustedes fueron los primeros que emitieron bono azul, ¿sí? Ujú. Perú fue el primero que emitió bono azul. Y entonces tú te fijas y dices, qué interesante. Colombia fue la primera que emitió bono naranja. Ecuador es el primero que emite bono fucsia. Entonces, a nivel regional ya empezamos a tener estos procesos y la región andina tiene una bondad. Así como compartimos la cordillera, así como compartimos la Amazonía, rápidamente permeamos también buenas prácticas. Claro, Entonces, están Marisabel, en muy buen camino. sí, el bono azul que está relacionado con los mares, esto dice algo también del país en un momento en que, por ejemplo, el mundo está discutiendo sobre una nueva ley que proteja los océanos, ¿no? Y además, fíjate que hay iniciativas no solo para proteger los océanos, sino que además hay iniciativas transnacionales de Ujú. zonas de cuidado, de conservación y de regeneración en los océanos. Entonces, esto es muy relevante. Y además de los océanos, en economía azul, que es muy interesante, ya no solo los vemos como aquellas fuentes de recursos, proteína, Claro. agua o sal, por ejemplo. No, desde la economía azul, hoy los mares son una fuente de energía por la fuerza del agua y de energía por la fuerza de los vientos. Entonces hay toda una corriente desarrollada para ello. Y por ejemplo, organizaciones como la Unión Europea están muy enfocadas en apoyar iniciativas de economía azul también. Ujú. Y además de estas experiencias ejemplares, ¿conoces otras relacionadas que se estén ejecutando aquí en Perú? Mira, hay una iniciativa muy bonita de Pachamama que no sé si la conocen. Esta organización es transfronteriza además porque la tienen en Perú y la tienen en Ecuador. Ujú. Lo que ellos hacen es trabajar en la preservación del bosque de Palo Santo, que como tú sabes es una especie en peligro de extinción, y se hace preservación de Palo Santo apoyando a las comunidades para que puedan asociarse y convertirse en empresarios exportadores de palo santo y de derivados. Cuando hablo de derivados, te hablo del aceite de palo santo que es muy cotizado en los mercados internacionales Ujú. y esto ya existe en Ecuador, en Perú y en Ecuador. Este equipo está haciendo un trabajo muy relevante porque además ellos están soñando en grande y lo que quieren es atraer fondos de inversión, no solo de multilaterales, sino los fondos de inversión de impacto que son muy relevantes y muy robustos para desarrollar una región mucho más grande. De hecho, estamos en conversaciones ya con ellos para ver cómo lo podemos extender a nivel de toda la región andina. Claro. Y el camino está, o sea, el camino es esto, es esperanzador para esta experiencia. Absolutamente esperanzador, absolutamente esperanzador. Tú cuando miras los números, por ejemplo, de Pachamama, puedes ver no solo la cantidad de familias impactadas, sino puedes empezar a medir aquello que parecía intangible, pero que ya no es, y es el bienestar. Cómo estas familias primero se cohesionan a nivel social para generar el proceso económico. Segundo, cómo su calidad de vida mejora de manera dramática. Entonces, claro, es absolutamente esperanzador. ¿Dirías, Marisabel, que este nuevo modelo ya es esto, no una tendencia, sino una necesidad, que la clave del futuro? La clave de la hora, la Bueno, bueno, clave de la hora. Ese futuro no va a llegar. Estamos muy lejos de cerrar, por ejemplo, las brechas de los Objetivos de Desarrollo claro. Sostenibles del 2030. Estamos lejísimos. No hay posibilidad de que esas brechas se cierren, ¿sí? Ujú. Y sin embargo, la población sigue aumentando en el planeta. Entonces, no es una necesidad del mañana, es una necesidad de la hora. Ujú.
Muy bien, Marisabel, ha sido un gusto conversar contigo para nuestra audiencia. Hemos estado con Marisabel Parra, ella cuenta con 25 años de experiencia en las grandes industrias de Ecuador. Además, esto forma parte de ONDEC, una de las mayores aceleradoras de innovación del mundo. Gracias, Marisabel, por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes.